señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Hoy tenemos muchísima información de última hora para compartir con ustedes, así que vayamos a ver de inmediato nuestros titulares. Adelante. En 5 años, la tasa de homicidios en Punta Arenas aumentó de forma exponencial, pasando de 8 asesinatos en el 2015 a 43 en el 2020. Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de San José suspendió el Festival de la Luz, el Tope, el Carnaval y las fiestas de San José. Las corridas de toros están en firme pero a puertas cerradas, solo serán para televisarlas. El Poder Ejecutivo busca en la Asamblea Legislativa la aprobación de 2 créditos internacionales adicionales al del Fondo Monetario Internacional. Los empresarios de combustibles piden un aumento de 14 colones para el precio de los hidrocarburos para compensar las pérdidas económicas generadas por la restricción vehicular sanitaria. En Panamá, un grupo de científicos y estudiantes está trabajando en un proyecto para la restauración de corales, en un país donde el 80% de su territorio es oceánico. Noticias difíciles para los consumidores. El litro de gasolina podría subir 14 colones más debido a una solicitud de incremento que hace la Cámara de Empresarios del Combustible. El gremio pide un ajuste argumentando que en el año 2020 registraron una disminución en sus ventas del 20% debido a la restricción vehicular y a las medidas aplicadas para contener la pandemia. La tarifa de las gasolinas podría volver a subir su precio, esto debido a la solicitud que realizó la Cámara de Empresarios de Combustible. Dicho gremio pide un aumento de 14 colones por litro, argumentando que en el 2020 se registró una disminución de un 20% en sus ventas debido a las medidas aplicadas por el gobierno para contener la pandemia. Según José Miguel Macís, director de la Cámara de Empresarios de Combustible, es la segunda vez en 5 años que piden un ajuste a la tarifa, en este caso por las pérdidas que se registran. Sí, la estructura de precios del combustible tiene en esencia 4 actores principales. Uno de ellos es el precio de plantel, que es lo que se fija a nivel de recope. Tiene los impuestos, el impuesto único a los combustibles, tiene el transporte y tiene la tarifa que se fija para el expendio en estaciones de servicio. Es precisamente ahí, en el margen de comercialización de estaciones de servicio, donde se ha hecho un análisis de los costos operativos y se ha determinado un incremento que ha sido solicitado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de 13 colones. En esencia se valoran 3 aspectos del modelo. Tiene que ver los costos incrementales, el nivel de ventas de las estaciones de servicio y el valor de la inversión. Esos 3 elementos son los que determinan el incremento en los precios. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos realizará el 10 de mayo una audiencia pública para valorar el ajuste solicitado. La audiencia se realizará de forma virtual para tomar en cuenta también a los ciudadanos que se oponen al incremento y escuchar sus argumentos. Indicar que la petición presentada este año solicita la actualización del margen argumentando 2 temas. Por un lado, la necesidad de actualizar todos los costos, gastos e inversiones relacionadas con el funcionamiento normal de las estaciones de servicio, que a manera de ejemplo incluye rubros tales como salarios, cargas sociales, servicios públicos, mantenimiento, capital de trabajo e inversiones, entre otros, lo cual incluye también algunos costos y gastos específicos relacionados con disposiciones regulatorias dictadas en materia de calidad, seguridad y operación. Consumidores de Costa Rica reaccionó ante la nueva solicitud de aumento de los combustibles y pide acciones legislativas que genere una disminución en el impuesto único de los combustibles, así como también reevaluar el papel de recope. Para consumidores de Costa Rica es sumamente preocupante el aumento constante que se está dando en el precio de los combustibles, sobre todo ahora que se anuncian nuevas alzas para el mes de mayo. En este sentido es necesario tomar acciones inmediatas en varias vías que tengan que ver, en primer lugar, con una acción legislativa que implique una modificación de la ley 8114 y una disminución del impuesto único a los combustibles que tanto afecta el precio.
Por otra parte, es necesario reevaluar el papel de Recope y su monopolio de tal manera que se dé a los usuarios la posibilidad de elegir mejores proveedores en materia de combustibles, y también es necesario una depuración de la fórmula de ARECEP, tanto en cuanto a los procesos ordinarios como extraordinarios, de tal manera que esta depuración implique una baja en el precio de este producto. En lo que va del año se han registrado 5 aumentos en el precio de la gasolina solicitados por Recope. El último comenzó a regir hace 2 semanas. La ARECEP también se mantiene desde el año anterior analizando propuestas para un cambio de metodología con el objetivo de bajar el impuesto único que paga el combustible. Cambiamos de tema. Mientras que en el año 2015 el Cantón Central de Punta Arenas reportó 8 homicidios, en 5 años esta cifra se incrementó exponencialmente, alcanzando los 43 asesinatos en el 2020. De acuerdo con la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, la mayoría de los casos se presenta en personas jóvenes que van de los 17 a los 25 años de edad. El periodista Andrés Ortiz está en Punta Arenas y desde allá nos informa en vivo. Buenas noches, Andrés, adelante. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, estamos en la Perla del Pacífico, un lugar bastante bonito, agradable para visitar, y lamentablemente estos hechos son los que le dan de alguna manera una imagen que no quisiéramos tener de la Perla del Pacífico. Como usted lo decía, el organismo de investigación judicial dio a conocer algunos datos referencia a los homicidios, y por ejemplo vamos a ver la pantalla de inmediato que preparamos precisamente la información suministrada por la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ. En el 2015 se reportaron 8 homicidios en todo el año. En el 2016, 19, en el 2017, 18, en el 2018, 19, en el 2019, 30 y en el 2020, 43. Ustedes pueden ver que el aumento de los casos de homicidios es exponencial, es lamentable lo que se viene presentando. Estos son datos específicos del Cantón Central de Punta Arenas, de los homicidios atendidos por el organismo de investigación judicial. Lo que señalaba el jefe de la Oficina de Planes y Operaciones es que muchos de estos casos, por la mayoría de los casos, se presentan por las riñas o disputas para espacios de venta de drogas o narcomenudeo. Esos son los principales casos, y señala también que se da los homicidios lamentablemente en personas muy jóvenes, entre los 17 y 25 años. Es la mayoría de las personas que fallecen a raíz de estas disputas relacionadas con el narcotráfico. También tratamos de consultarle a las personas aquí en Punta Arenas sobre cómo consideran ellos que está la seguridad en el Cantón Central de Punta Arenas. Veamos lo que nos dijeron. Que digamos, pido pasa, digamos, aquí en ese lado, aquí donde yo estoy, hay veces pasa cada cosa y uno, la policía ni sabe tan siquiera. Y a veces la llama uno y latan mucho para venir. ¿Qué tipo de cosas ha visto usted? Por ejemplo, pleitos, que la gente le roba un bolso a alguien y sale huyendo y no hay a quién llamar, y sí. Esas cosas. Y el tema de homicidios, ¿cómo también el Cantón Central? Aquí en Perala muy mal, lo veo ahora. Sí. Antes no era así, pero ahora sí. Se ha puesto más feo que el limón todavía. Claro. Han habido varios asaltos, sobre todo un día de estos hubo uno en el supermercado, fácilmente le abren a uno el carro y le sacan las cosas, entonces de ahí hay que ver qué se hace, porque ya le da miedo a uno salir en la noche. Bien, 3 de los principales distritos en los que se dan lamentablemente la mayoría de casos de delitos contra la propiedad y delitos contra la vida son Chacarita, El Roble y Barranca. Para ampliarnos de los operativos que el Ministerio de Seguridad ha reforzado en el Cantón Central desde ya hace varias semanas, nos encontramos con don Pablo Bertozzi, director regional de la Fuerza Pública. Don Pablo, gracias por atendernos, buenas noches. Iniciar con ese trabajo que ustedes ya vienen realizando desde ya semanas atrás, debido a este incremento de violencia que se ha presentado aquí en Punta Arenas. ¿Cuáles son esos operativos? ¿En qué se enfocan y se concentran esos esfuerzos? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Sí, efectivamente, desde que esta situación se nos agravó, que eso fue lo que ocurrió, esta situación se nos agravó, la fuerza pública ha venido generando toda una serie de operaciones en la zona precisamente para buscar cómo mitigar la seguidilla de eventos criminales que se venían dando, en este caso homicidios. Efectivamente, los resultados ya se han venido dando, se han venido viendo de manera positiva, en el sentido de que esa escalonada de violencia ha ido disminuyendo, como nosotros hemos ido interviniendo en las distintas zonas. Hemos generado un trabajo muy focalizado, identificando los sectores en donde los eventos están ocurriendo, y precisamente en esos sectores ahí hemos generado, digamos, una contención operativa muy fuerte. Pero no solamente el tema de la operación policial propiamente dicha, porque al final aquí hay que entender que este fenómeno es un fenómeno de naturaleza multicausal. Hay muchas razones por las que las escalonadas de violencia se generan en las comunidades, y no solamente entonces corresponde a la fuerza pública o a la policía en sí misma atenderlo. Aquí hay temas de carácter social que hay que ver, entonces eso nos ha llevado a nosotros a distintos escenarios a buscar la participación de otras instituciones, ¿verdad? Como es el caso de la municipalidad misma, es el caso del Ministerio de Salud, es el caso de Limas, es el caso de todas las instituciones de intervención social que hemos llevado a la mesa, a mesas de trabajo en las que hemos estado ahí, en las que hemos participado, inclusive en las que hemos liderado, precisamente buscando esa estrategia integral que permita de verdad aportar en una solución más definitiva a un problema tan severo como es el problema, por ejemplo, de la criminalidad, que tiene causas que provienen de cosas como la desigualdad social, el desempleo, la pobreza y todo este tipo de cosas. Entonces, el trabajo de la policía ha venido generando resultados operativamente hablando, pues estamos logrando generar la contención, pero también estamos luchando por integrar otros sectores que tienen precisamente que ver de forma muy directa con la problemática social que tenemos en la zona. Don Pablo, consultaba a varias personas el día de hoy, ellos hacían algunas quejas y cuestionamientos directamente a la policía, porque ellos señalaba una de las personas que consultamos y que abordamos, que se ven muchos asaltos, se ven delitos contra la propiedad, y que a la hora que se requiere un policía o no están, o cuando se solicita la ayuda, la colaboración, duran mucho en llegar. Eso es lo que expresa la persona. Al respecto, ¿cuál sería la posición suya como director regional de la Fuerza Pública? Mire, curiosamente, con respecto al tema de los delitos contra la propiedad, y ahí está, por ejemplo, la estadística que así lo demuestra, que no es estadística ni siquiera de la Fuerza Pública, que es estadística del Organismo de Investigación Judicial de la AUPO, en donde queda establecido que el año pasado la región de Punta Arenas, específicamente la dirección regional que yo represento, Pacífico aquí Central, tuvo una disminución del 40% de delitos contra la propiedad respecto del año 2019, o sea, ese es un número significativo, o sea, hubo una contención importantísima por la operación y por otros factores más que se generaron, pero finalmente se tradujeron en esos números reales, disminución. Este año hemos venido teniendo una tendencia hacia la disminución. Tuvimos un pico ahora en Semana Santa muy normal, ¿verdad? En estas épocas de aglomeración y todo ese tipo de cosas, pero luego de eso empezamos a tener una curva que desciende y que nos indica que el planteamiento operativo que nosotros estamos realizando más bien está logrando generar una disminución, y eso nos motiva. Claro, ese es un efecto que está logrado precisamente porque todo el planteamiento operativo va hacia eso, no solamente hacia buscar cómo contener los delitos contra la vida que se están dando, sino también a generar ese otro efecto en materia de delitos contra la propiedad. Don Pablo, ¿pero qué se le puede responder a una persona que señala que no ve la presencia policial, o cuando se requiere sí se contactan, pero duran mucho en llegar a la escena donde están solicitando la colaboración? Miren, nosotros siempre estamos trabajando en mejorar los tiempos de respuesta, precisamente para que la gente tenga esa respuesta con ese grado de inmediatez que se requiere. Pero en este momento estamos pasando por una etapa, digamos, compleja. ¿Por qué? Porque además de todo lo que tenemos que atender en materia policial, hay otro montón de eventos de más que se nos están sumando y que tienen que ver con los temas, por ejemplo, del COVID. Atención por eventos del COVID.
tenemos muchos ingresos de llamadas, y esto es importante decirlo, tenemos muchos ingresos de llamadas que tienen que ver con problemáticas relacionadas con los temas del COVID. Eso implica entonces que la policía tiene que dirigir su actividad precisamente a hacerle frente a este tema del que también nos corresponde a nosotros enfrentar, como también nos corresponde enfrentar los otros temas. Decirle al ciudadano de que nosotros estamos trabajando fuertemente en la calle, que la presencia está ahí, que la presencia es real, que la policía hace su trabajo y que los datos amparan y respaldan el trabajo que nosotros estamos haciendo, más en estos momentos tan complejos en los que estamos. Pero que igual es importante que de manera responsable los ciudadanos acaten las medidas sanitarias del Ministerio de Salud, porque precisamente si hay acatamiento de esas medidas hay más posibilidades de poder generar mejor respuesta al ciudadano en temas de criminalidad. Gracias, don Pablo. Qué gusto. Don Pablo Bertozzi, el director regional de la Fuerza Pública, que nos hacía una amplia explicación de la atención que la policía está dando aquí en Punta Arenas ya desde algunas semanas para tratar de mitigar y contener el efecto que se ha venido dando con la delincuencia y por ejemplo el tema también de los homicidios. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde Punta Arenas. Regreso con usted al estudio allá en San José. Buenas noches. Muchas gracias, nuestro compañero Andrés Ortiz, en vivo desde Punta Arenas, en donde la cosa está muy complicada. Cambiamos de tema. La Municipalidad de San José suspendió todas las actividades festivas de fin de año debido al incremento de los casos de COVID-19 que se registran en el país, mientras que las corridas de toros se realizarán televisadas pero sin público. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos trae en vivo el detalle de esta información. Adelante, Ana. Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Por segundo año consecutivo se suspenden todas las actividades festivas de fin de año. Esto así lo anunció este miércoles la Municipalidad de San José debido al incremento de casos de COVID-19 en los últimos días. La decisión se tomó precisamente después de un encuentro que se tuvo entre el alcalde de San José, Johnny Araya, y el ministro de Salud, Daniel Salas. Araya manifestó que lo único que se realizará serán las corridas de toros, pero a puerta cerrada, y todo lo que tenga que ver con las fiestas de Zapote, el tope, el carnaval y el Festival de la Luz quedan cancelados por este año. Vamos a la siguiente información que hemos preparado. La Municipalidad de San José anunció que se suspenderán los eventos masivos de fin de año, es decir, el Festival de la Luz, el tope, el carnaval y las fiestas de Zapote, y en el caso de las corridas de toros se realizarán televisivas pero sin público. Dicha resolución fue producto de una reunión entre el ministro de Salud, Daniel Salas, y el alcalde de San José, Johnny Araya, luego de analizar la situación del COVID-19 en nuestro país y sobre todo en la capital. El alcalde además mencionó que pese a la cancelación de dichas actividades, sí se realizará un festival de bandas de manera virtual desde julio hasta noviembre. Sí se van a celebrar algunas actividades. Una de ellas se va a hacer un festival de bandas, pero en cada cantón, todos aquellos cantones que tengan una banda de las que tradicionalmente ha participado en el Festival de la Luz, vamos a hacer en ese cantón lo que hemos llamado un marching band, un festival de banda que en principio es virtual. Dependiendo de cómo evolucione la pandemia, podríamos tener autorización para algún aforo en el lugar donde se realice la presentación de las bandas, que va a ser desde julio hasta noviembre. Y al final vamos a escoger la banda que más brilló, como siempre se hace con el Festival de la Luz. Esta actividad se hace bajo la marca, bajo la sombrilla del Festival de la Luz, y la intención es mantener activas las bandas que con tanto cariño nosotros hemos animado. En cuanto a las actividades que se llevarán a cabo para celebrar el bicentenario y la forma en que se realizará debido a la pandemia, Araya indicó que se estará comunicando a partir del mes de mayo. Estamos trabajando con Casa Presidencial, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura, hay una comisión integrada. En el mes de mayo vamos a dar una conferencia de prensa con el presidente de la República para dar todos los detalles de lo que serán las diferentes actividades que vamos a tener el propio 15 de septiembre, el propio día que se celebra nuestra independencia,
en la ciudad de San José, capital de la República. Este será el segundo año consecutivo que no se lleve a cabo actividades festivas de fin de año debido a la pandemia. Según manifestó el alcalde de San José, esperan celebrar el 25 aniversario del Festival de la Luz en el 2022. Recordemos que después de Semana Santa se registró un aumento importante de casos de COVID-19 en el país y también así un aumento de hospitalizaciones por este virus. Debido a este contexto es que han tomado la decisión de suspender este tipo de actividades masivas. Tal y como lo veíamos en la nota, el alcalde de San José, Johnny Araya, indicó que para el mes de mayo estarán realizando una conferencia de prensa con Casa Presidencial, con el presidente de la República, para informar cómo se estará celebrando el bicentenario en el mes de septiembre. Don Ernesto, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal, donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Ana Marta. Todo el país, todo el calendario, toda la actividad económica, cultural, estudiantil ha sido atravesada gravemente por esta pandemia. Nos vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. No se vaya de la señal de Canal 13. El crédito más popular para trabajar y estudiar conectados desde casa. Solicite su crédito y compre el equipo que necesita para el teletrabajo, para remodelaciones, mejoras o ampliaciones para la educación virtual o la compra de mobiliario. Solicítelo hoy mismo. Banco Popular. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13, presentamos el primer concierto oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional 2021, con obras de Beethoven, Mozart y Tchaikovsky. Este domingo 25 de abril a las 2:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 26 minutos vamos a repasar la cotización de cierre de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 609 colones con 94 céntimos. El precio del dólar en la venta, 616 colones con 60 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Bueno, una noticia de última hora: los 57 diputados fueron enviados nuevamente a un aislamiento preventivo luego que uno de los asesores del presidente del Congreso, quien tiene mucho contacto con todos los diputados y con personal administrativo, diera positivo. Preventivamente, durante mañana y el viernes no va a haber sesiones legislativas, retornarán el lunes previo prueba de COVID-19, tienen que tener una prueba negativa de COVID-19 los diputados para retornar al Congreso. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Roberts. Si lo estaba volviendo diputado, David, lo estaba invistiendo. Bueno, ya casi. Venimos más que algunos, de hecho, Ernesto. Me parece. Muy buenas noches a usted y por supuesto a todos los que nos siguen a través
de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, hoy en horas de la tarde se encendieron las alertas acá en el Congreso cuando un asesor de la presidencia del Congreso dio positivo a la prueba de COVID-19. Con esto, el doctor de la Asamblea Legislativa, el director de salud de acá, Walter Rodríguez, decidió tomar la decisión de reunir junto con el presidente del Congreso, Eduardo Cruzan, a los jefes de fracción para buscar una posible solución. Esto porque el asesor que salió positivo pues prácticamente se reúne con todos los diputados, sobre todo también con los jefes de fracción. Él pasa reunido prácticamente todos los días con algunos de los jefes de fracción. Evidentemente los jefes de fracción transmiten este mensaje al resto de los diputados y entonces pues hay gran probabilidad de que existan más contagios de COVID-19 acá en la Asamblea Legislativa, específicamente por supuesto con los legisladores. Es importante decir también que de momento se tiene esta previsión, como usted lo dice, que el lunes podrían regresar al Congreso los diputados con una prueba negativa de COVID-19. Eso sí, esto no es totalmente definitivo. Ahorita se nos comunicaba por parte del doctor Walter Rodríguez que él en este momento está redactando un informe para hacérselo llegar al presidente del Congreso y al ministro de Salud, Daniel Salas. Este último tendría la última palabra de decir si pueden regresar el lunes, si sería el martes o inclusive si tendrían que cumplir con los 14 días de aislamiento los 57 legisladores, incluyendo por supuesto también a los que ya han tenido pues el virus. También es importante recordar que de momento a la fecha ya existían 4 legisladores que se encontraban aislados. Hablamos de 3 de la Unidad Social, de 3 del Partido Unidad Social Cristiana, Erwin Macís, Araceli Salas y Shirley Díaz, de estos todos por nexo, y finalmente Milady Alvarado del Partido Restauración Nacional, quien pues nos comunicaban ahora que su prueba había sido negativa, pero que igual tiene que mantenerse en aislamiento. Pero veamos qué es lo que dice el presidente del Congreso, Eduardo Cruzan, sobre lo que ocurrió hoy en la Asamblea Legislativa en horas de la tarde. Es asesor no solo mío, sino que él ha tenido una cercanía con, yo diría que con los jefes y jefas de fracción, mayoritariamente. Entonces, si yo tengo que irme en aislamiento, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. ¿No se lo han recomendado todavía? No, porque no ha salido ninguna recomendación y de momento no tengo ningún síntoma que me haga pensar que pueda estar contagiado, pero en todo caso yo me sujeto a cualquiera que sea las recomendaciones o las órdenes que emitan las autoridades. Pero bueno, esta no es la primera ocasión en que se ha tratado durante la pandemia el tema de que los diputados tengan que ir a aislamiento a sus hogares. Eso sí, esta decisión ha entorpecido lo que es la función de la Asamblea Legislativa, evidentemente la aprobación de proyectos y demás. Hoy, justamente en horas de la tarde, de 3 a 4, esta hora hubo un receso para que los miembros de Microsoft explicaran a los diputados cómo podría darse la votación de manera virtual si existiera una emergencia. Esto se dio, pues digámoslo así, de pura casualidad, se dio antes de que saliera la noticia del contagio positivo por parte de este asesor de la presidencia legislativa. Lo que pasa es que a partir de las 4 se retomó la agenda legislativa y no se podía seguir con el tema de lo que era esta explicación del tema de Microsoft, del tema de cómo votar, y por supuesto tampoco se podía definir si podía existir el tema de sesiones virtuales, por lo que definitivamente en este momento se mantendrá pues de manera nula lo que es la posibilidad de los diputados de votar en esta modalidad. Veamos lo que dice el presidente. Usted vio que en el día de hoy recibimos la presentación de la votación segura a través de la virtualidad. Sin embargo, falta la parte de la inducción a los señores y señores diputados de parte del Departamento de Informática para disipar
todas aquellas dudas que usted mismo pudo vivir, que hicieron los diputados en cuanto a la forma de presentar una moción, cómo se firman las mociones, si un diputado presenta una moción y en medio de la virtualidad quiere ser acompañado por otros diputados que lo quieran firmar, cuál es el mecanismo, cuando se pierde la dieta, hay toda una serie que sucede en el caso de que no se tenga una conectividad adecuada. Indicarles también que pues el 1 de mayo, que se da la sesión solemne, el cambio del directorio, esta fecha que es tan importante acá en el Congreso y para nuestro país, donde también se celebra o se conmemora el Día del Trabajador, pues se pone en riesgo en todo lo que tiene que ver con materia legislativa. Recordemos que pues estamos a escasos 10, 11 días de que se dé esta fecha, ya las negociaciones inclusive para ver quién puede llegar a presidir el Congreso han iniciado, y bueno, el presidente del Congreso también hizo referencia a este tema. Esta presidencia tocó lo del 1 de mayo y externé mi preocupación en cuanto a que pudieran estar diputados con el COVID para esa fecha, y teniendo un aislamiento podría poner en alguna medida en riesgo la celebración del 1 de mayo. Bueno, Ernesto, televidentes, esto es parte de lo que ha pasado esta tarde-noche acá en el Congreso con la emergencia que se vive con el tema del COVID-19, que evidentemente hemos visto el crecimiento a nivel nacional y bueno, acá no es la excepción, no estamos exentos de vivir cualquier persona en nuestros hogares y demás, pues la posibilidad de contraer el virus, y evidentemente en la Asamblea Legislativa, donde llega tanta gente, donde hay tanta negociación, pues es un punto bastante alto para que se dé esta situación. También queremos agradecer a Aarón Sequeira, periodista de La Nación, quien también nos ayudó y nos facilitó con los videos que podíamos estar observando anteriormente, Ernesto. Así que bueno, la situación se complica, evidentemente también el tema de empleo público, el tema de los tiempos para ver la agenda del Fondo Monetario Internacional y estos 8 proyectos restantes sigue pues dando largas ante las diversas situaciones que se viven en la Asamblea Legislativa. Así es, David, una crisis sanitaria que amenaza con posponer más una agenda que ya está completamente corta. El presidente legislativo ya viene diciendo que no cree que se llegue a tiempo, en los tiempos que se habían anunciado para la negociación con el fondo, para aprobar los proyectos de ley que se requieren para avanzar en esa negociación con el fondo. Lo que es increíble realmente es que a un año de iniciada la pandemia, el Congreso aún no pueda votar, no pueda sesionar electrónicamente. En todo el país las clases se hacen virtuales, la medicina se ha hecho virtual, un montón de actividades que también son tan complicadas como todo esto que explicaba el presidente del Congreso, se hacen de manera virtual. Lamentablemente el Congreso no puede hacerlo y la agenda política del país está en vilo por la emergencia sanitaria. Así es, Ernesto, es realmente complicado el tema, lo hemos abordado en otras ocasiones también con el director de la Asamblea, y bueno, ellos lo que tienen es mucho temor, digámoslo así, de que a la hora de que se dé la votación y en temas tan delicados como los que se están pues viendo ahorita en la agenda de la Asamblea Legislativa, un diputado se quede sin conexión y a la hora de votar, pues finalmente ese voto podría valer oro, y que si se cayó la conexión pues no se dé el mismo, o la validez que tengan estos votos o los reclamos que puedan tener diputados que estén apoyando un proyecto y que los que estén en contra puedan aducir que ellos no votaron por el mismo tema de una conexión. Ese es como el principal punto a lo que temen los diputados y aseguran que hacerlo de manera nominal, es decir, uno por uno, e ir contando el voto por los proyectos, realmente sería
bastante complicado y extenso, y aseguran que sería pues prácticamente imposible lograrlo de esta manera. Así que bueno, como usted lo dice, es realmente increíble que además en un edificio que costó millones de colones, pues no hayan logrado resolver un tema de estos, como bien lo menciona usted también, Ernesto, cuando todo el país ha tenido que acostumbrarse a hacer teletrabajo, a buscar mejores condiciones en esta temática, a buscar cómo solucionar los problemas de la red en sus hogares, en las escuelas, y que bueno, en el Congreso siga sin poder hacerse este tipo de votación. Es realmente lamentable, y bueno, vamos a tener que esperar a que se dé este informe y ver inclusive si el ministro Daniel Salas envía a los diputados pues los 14 días de aislamiento, y realmente sería algo que entorpezca muchísimo el tema de la agenda del Fondo Monetario Internacional y los demás proyectos que tienen que estar además viéndose acá en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo el tema de la reactivación económica, que tan importante es para los costarricenses. Así es, muchas gracias David Robertsi desde el Congreso. Cambiamos de tema. Falta de recursos y recortes en el presupuesto del 2021 en el Ministerio de Educación Pública mantienen en el limbo la construcción de la Escuela Clemente Marín en San Carlos. Más de 300 niños en condiciones vulnerables están esperando por una solución desde el año 2017. Por ahora reciben clases a 8 kilómetros de distancia en un salón comunal de esa localidad. La información nos las trae la periodista Andrea González. Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal como usted lo menciona, esta escuela ubicada en Pital, en San Carlos, tenía que haber sido construida o tener unas nuevas instalaciones desde el 2019. Sin embargo, los más de 300 estudiantes siguen recibiendo lecciones en un precario salón comunal donde las aulas no tienen división y prácticamente todo el sistema educativo está hacinado en un solo inmueble. Veamos toda la información en la siguiente nota. Recibir lecciones presenciales es complicado este 2021. El distanciamiento y cumplimiento de protocolos limita la cantidad de veces que se tiene en contacto con el centro educativo. Sin embargo, el panorama sí se puede complicar cuando estos pocos días de presencialidad se tienen que llevar en un salón comunal, en vista de que el centro educativo se encuentra literalmente inhabitable. Este es el caso de la Escuela Clemente Marín, ubicada en Pital de San Carlos, quienes desde el 2019 tuvieron que trasladarse al salón comunal debido a las insalubres condiciones de las instalaciones del centro educativo. El salón, ubicado a 8 kilómetros de la escuela, está dividido con paneles provisionales y muebles. En un solo espacio hay 6 cubículos que fueron ubicados como aulas para los estudiantes de primaria, la oficina administrativa, 2 aulas para preescolar y hasta la bodega. En la cual, digamos, estamos un poco inquietos con el asunto de la escuela, porque, digamos, las condiciones que está ahorita la escuela es prácticamente mal. La actual escuela que tenemos no se puede usar. Están viajando a otro lugar que no es apto en realidad para dar clases, y menos con la pandemia. Tenemos más o menos 2 años de estar esperando una escuela nueva, y en realidad ya no nos han dado ningún tipo de respuesta y no se ve ningún movimiento que vaya a ser pronto. Imploramos que por favor nos ayuden con eso, porque creo que merecemos de que los niños tengan una escuela apta para ellos ir a estudiar y con buenas condiciones. La escuela recibe a 360 alumnos de primaria y preescolar. Por las condiciones del lugar no han podido habilitar el servicio de comedor, aunque los estudiantes sí requieren del alimento en el centro educativo, ya que se tratan de menores en condiciones vulnerables. Una vez al mes reciben el paquete de alimento, pero esto no garantiza una comida al día. Una de las urgencias del nuevo centro educativo radica en la necesidad de habilitar el espacio seguro para estos menores, ya que esta comunidad es blanco
blanco de narcotráfico, prostitución y pobreza extrema. Si bien los menores se movieron al salón comunal en el 2019, desde el 2017 la Sala Cuarta encontró con lugar un recurso de amparo en el que le exige al Ministerio de Educación Pública habilitar una opción para garantizar la educación de esta población e iniciar en un periodo de 6 meses la construcción del nuevo inmueble. Sin embargo, al día de hoy, 5 años más tarde, la antigua escuela se muestra prácticamente en ruinas. Hemos puesto varios recursos de amparo y no hemos sido escuchados ni atendidos como debería ser por parte del MEP. En el 2019, el Ministerio de Salud cerró la escuela y tuvimos que trasladarnos a un salón comunal, que es donde los niños están recibiendo ahorita las clases. Pero insistimos en muchas veces, en varios recursos que hemos presentado a la sala y no hemos sido escuchados. Al día de hoy no tenemos idea de cuál va a ser el destino de la escuela porque ellos aducen que no hay presupuesto, que no hay dinero para las nuevas instalaciones de la escuela. La Junta Administrativa dice no tener dinero para aportar en el proceso constructivo, pero afirma apoyaron al Ministerio al conseguir la donación de los planos constructivos a través del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Consultados al respecto, la Dirección de Infraestructura Educativa justificó el retraso actual en el recorte de presupuesto que sufrió el Ministerio este 2021 y no dieron fechas concretas para el inicio del proyecto escolar, pero sí adelantaron que quedaría a la espera de la asignación de los recursos para el 2022. En referencia a la Escuela Clemente Marín, la Dirección de Infraestructura en este momento gestiona la atención de las órdenes de la orden de cierre que tiene el Ministerio de Salud sobre la institución y además de un recurso de amparo, de la atención al recurso de amparo sobre la institución. Se encuentra en este momento en diseño, en un 70% de avance. Estos diseños fueron donados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Queda únicamente al finalizar la etapa de diseño la gestión ante SETENA para poder dar la viabilidad ambiental al proyecto y se esperaría poder tener incorporado a la matriz de priorización presupuestaria para el próximo año. Esto según pues el presupuesto ordinario recibido por el programa de infraestructura educativa sea aportado para poder construir las obras. Tanto la Junta de Educación como profesores del centro educativo afirman no tener notificaciones formal por parte del Ministerio de Educación Pública. Una de las preocupaciones que nos hicieron ver padres de familia y los mismos profesores de ese centro educativo es que la distancia, o al menos este centro educativo, queda a 8 kilómetros de donde está el actual salón comunal. Esto dificulta que los padres de familia puedan asistir de forma pronta, ¿verdad?, a los estudiantes en caso de alguna emergencia, y también dificulta el traslado de los estudiantes diariamente. El Ministerio de Educación, como bien lo vimos en la nota, asegura que la falta de presupuesto y los recortes asignados a este 2021 dificultan una fecha próxima concreta para que esta población tenga un nuevo centro educativo. Mientras tanto, ellos van a tener que seguir esperando y que la decisión de la Sala Cuarta realmente se cumpla. Tenemos una segunda información que esa es quizá un poco más positiva, y es que el 88% de los estudiantes que están ahorita matriculados en el sistema educativo están asistiendo de forma presencial a los centros educativos, o sea, es decir, están recibiendo clases directamente en las aulas de los centros educativos. Veamos la siguiente nota. El 88% de los estudiantes matriculados en el sistema educativo están asistiendo de forma presencial a las aulas este 2021, una cifra bastante elevada si se toma en consideración el distanciamiento para la prevención de la COVID-19 en los centros educativos. De igual forma, se identificó la matrícula de 1.206.800 estudiantes, muy cercana a las proyecciones realizadas a inicio de año. De ese gran porcentaje en presencialidad, el 75% de los estudiantes están recibiendo una educación
educación bimodal entre el hogar y las instituciones, mientras que el restante 16% lo hace de forma presencial, según datos de la plataforma digital del MEP denominada Saber, dejando de esta forma la modalidad de exclusivamente a distancia a solo un 12%, que equivale a unos 149,000 estudiantes. Los datos provienen del primero de los 3 censos que realiza el Ministerio, con la novedad de que este 2021 se realizó de forma 100% digital, incluyendo preguntas adicionales como la modalidad en la que están trabajando en cada centro educativo. Actualmente hemos concluido con éxito la recolección de la matrícula nacional inicial 2021 y la encuesta Regresar, las cuales fueron aplicadas utilizando la plataforma digital, donde hemos podido sistematizar los datos y dar trazabilidad y seguridad a la información. Estos procesos requieren un tiempo para la preparación de la plataforma, los usuarios, la recolección de información, el procesamiento y el análisis de la misma para que esté lista para la toma de decisiones. De esta forma, los 5,276 instituciones y servicios educativos que se ofrecen este 2021, la mayoría de ellos, 67%, se encuentran operando en formato de educación bimodal, mientras que el restante 33% lo está trabajando mediante la educación presencial exclusivamente. Regresar a las aulas comprende los protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud y necesarios para la aplicación de la continuidad y hasta la evaluación de los estudiantes. La mayoría de los centros educativos con presencialidad corresponde a escuelas unidocentes de 30 o menos estudiantes y la dirección 1 de 31 o 90 estudiantes, quienes logran incorporar la totalidad de su población en estos centros educativos de forma presencial. De este 88%, un 16% corresponden a clases 100% presenciales. Estas corresponden a escuelas unidocentes, ¿verdad? O escuelas de menos de 30 personas, y esto permite que los chicos puedan ir 100% a clases presenciales, tal como lo hacían previo a la pandemia. Esta es toda la información que tenemos. Ustedes siguen con más en el set principal. Muchas gracias, Andrea González. Nos vamos a una pausa comercial, pero al volver, en Panamá, un grupo de científicos y estudiantes trabaja en un proyecto para restaurar los corales. Panamá es un país donde el 80% de su territorio es oceánico. Al volver le traemos estas imágenes y esta importante información. Sálgase de la fila del banco. Realice de forma fácil y segura sus transferencias, depósitos, retiros y más, ahorrando tiempo. Haga sus trámites desde cualquier lugar, ingresando a bancobcr.com o a la app BCR Móvil. En el barrio, visitando los puntos Tucán, o afuera del banco, en los cajeros automáticos multifuncionales. Conozca cómo hacerlo con nuestros tutoriales en bancobcr.com. Somos el Banco de Costa Rica. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos muestran maneras diferentes de alcanzar la tolerancia. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estudia carreras cortas con respaldo estatal en el CUC. Te ofrecemos 7 diplomados para universitarios, además de programas técnicos y cursos libres. Matrícula abierta. Elegí CUC. Más del 80% del territorio de Panamá es oceánico y sus costas están llenas de arrecifes coralinos.
pero la convivencia con los humanos no ha sido la mejor. Un grupo de científicos y estudiantes trabaja hoy en un proyecto para restaurar esos corales. Durante décadas, los arrecifes de coral en Panamá han sufrido por la actividad humana. Ahora un grupo de científicos y estudiantes se ha embarcado en la tarea de intentar preservar este frágil ecosistema. A unos 5 metros de profundidad colocaron pequeñas estructuras en forma de domos, donde cuelgan o fijan corales que extraen de zonas sanas. Cada 2 semanas bajan a limpiar las estructuras y medir el crecimiento de los corales. Nosotros mismos fuimos adaptando una metodología que ahora, 2 años, casi 3 años después, ha resultado exitosa desde el punto de vista de cultivar, sembrar fragmentos de corales para poder restablecer o restaurar ecosistemas degradados. El deterioro de los corales viene de larga data. Portobelo, ubicado unos 100 kilómetros al norte de Ciudad de Panamá, fue la puerta de salida de metales preciosos rumbo a Europa durante la colonia española. Y ante el asedio de piratas como el famoso Francis Drake, sus habitantes levantaron fuertes con muros hechos de coral. El impacto en los arrecifes coralinos en Panamá ya viene desde los tiempos coloniales, cuando se comienza el desarrollo de todas estas fortalezas, y realmente se extrajo una gran cantidad, toneladas, de hecho, decenas de metros cúbicos de corales fueron utilizados para ensamblar la aduana de Portobelo, las fortificaciones que hay allá. En Panamá, más del 80% del territorio es oceánico y sus costas, que son más de 2.500 kilómetros, están llenas de arrecifes coralinos. Pero la convivencia con los humanos no ha sido la mejor. La presión no solo proviene del calentamiento global y la explotación marina. En sectores aledaños a Portobelo hay ganadería, agricultura y una cantera de piedras, actividades que suelen impactar en los ríos que luego van al mar. Obviamente todos nos estamos concentrando en el propio mar donde están los arrecifes, pero se nos ha olvidado realmente que el mayor estresor viene de arriba. Es decir, de tierra firme es donde nos llega todo. Nos bajan por los ríos pesticidas, nos baja una carga gigantesca de sedimentos. El proyecto de restauración de corales se llama Reef to Reef. Fue creado por René Gómez, empresario turístico y buzo de Portobelo, quien abrió su iniciativa a los estudiantes con la esperanza de lograr un cambio a largo plazo. Lo que nos dimos cuenta es que si nos sumamos a la comunidad y a los chicos jóvenes, ellos se empoderan, les gusta el proyecto, aprenden más y así ellos nos ayudan a conservar ese ecosistema que tienen en su área por un tiempo largo. No muere el proyecto conmigo ni con lo que comenzamos, sino continúa. Y ese es lo chévere y lo importante de este proyecto. El proyecto comenzó en 2019 y ya está dando frutos. Puede ser que no estemos restaurando completamente todo el ecosistema que existe en esta vasta masa de océano aquí en el Caribe colonense, pero estamos aportando poco a poco ciencia nueva para Panamá, datos, experiencia en los muchachos y mucha conciencia ambiental a todos los niveles. Reina Isabel II cumplió 95 años este miércoles, 4 días después de enterrar a su esposo, el príncipe Felipe, sin ningún tipo de celebración pública, en el que fue su primer cumpleaños sin él en más de 7 décadas. La reina Isabel II se declaró el miércoles profundamente conmovida por los mensajes que recibió en su cumpleaños, pocos días después de sepultar a su esposo, el príncipe Felipe. La monarca cumplió 95 años el miércoles, pero a diferencia de otros años, cuando suele haber disparos de salvas y la presentación de un nuevo retrato, esta vez el festejo era exclusivamente privado en el castillo de Windsor, con la visita de miembros de la familia real. En una nota difundida por el Palacio de Buckingham, la reina indicó que aunque como familia se encuentran en un periodo de gran tristeza, ha sido un consuelo ver y escuchar los homenajes rendidos a su marido, tanto en el Reino Unido como en la Commonwealth y en todo el mundo. El príncipe Felipe murió el 9 de abril a los 99 años. La pareja estuvo casada durante más de 7 décadas. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con mucho más.
Sea cual sea tu hogar ideal, juntos vamos a crearlo con condiciones únicas. Solicítalo en nuestra página o aplicación. Banco Nacional. Juntos somos progreso. En nuestro espacio Dominio Documental, presentamos a propósito del Día Mundial de la Madre Tierra, el documental Colombia Bio, la Casa de la Vida, el jueves 22 de abril a las 10 de la noche y el domingo 25 a las 10 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En Internet conectamos con personas conocidas y desconocidas. No publiques fotos o datos personales de tus hijos e hijas. Regula el tiempo que pasan en pantalla y evita videojuegos violentos. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Este 23 de abril, para conmemorar el histórico suceso de Alcoa, presentamos el corto Los Árboles del Terror a las 11:30 de la mañana. Y el documental Alcoa a las 12 de la tarde en 13, Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche con 59 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Apostamos por ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con la poeta Shirley Campbell. Vamos a hablar sobre poesía y antropología. Quédese en la señal de Canal 13 que ya volvemos con esta entrevista de fondo.